Soy Gabriel Stiglitz, voy a ser el director de la nueva carrera de especialización en Derecho del Consumo que va a dictar la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es la primera virtual que ha habilitado la CONIAU sobre esta disciplina y les garantizo que va a tener un enorme y elevadísimo nivel académico por la calidad de los profesores, gran interés práctico en los temas seleccionados. Pueden inscribirse, los convocamos, colegas de todo el país y también del exterior por la modalidad virtual en la que se va a desarrollar. Y por supuesto vamos a poner mucho el acento en los enfoques prácticos para el ejercicio profesional, pero también con mucha profundidad en el análisis de los temas y permanente actualización y prudencia y todo lo necesario para que verdaderamente sea útil para quienes se inscriban. Bueno, muy buenas tardes. Habiendo escuchado el adelanto que hizo el maestro Gabriel Stiglitz sobre esta primera especialización virtual de toda la Argentina en el tema de derecho del consumidor, ahora me honra poder presentar una clase del magistrado y profesor Ricardo Lorenzetti sobre un tema absolutamente vanguardista en derecho del consumidor. No sin antes contarles que el 7 de mayo, ya en el marco de la especialización, vamos a tener una clase especial con el doctor Lorenzetti, donde ustedes podrán interactuar, consultar, sacarse las dudas que tengan. Hoy es una charla que se hace en público en general y tiene el sentido de poner un poco en contexto el mundo del derecho del consumidor y el tema de los medios digitales, inteligencia artificial y este nuevo camino que estamos transitando. Finalmente, luego de escuchar al profesor, nos vamos a reencontrar en este canal de YouTube inmediatamente con las explicaciones técnicas de todos los requisitos y cuestiones administrativas para aquellos que quieran inscribirse en esta especialización que comenzará el 9 de abril. Bueno, desde ya muchas gracias y los dejo con el doctor Ricardo Lorenzetti. Es un gran placer para mí saludar a mi querido y admirado amigo Gabriel Stiglitz, felicitarlo por esta entrega del honoris causa tan merecida. Su trayectoria ha sido una luminaria para el derecho del consumidor en Argentina. Lo conozco desde hace muchísimos años y tal vez hemos empezado una carrera académica casi al mismo tiempo, tal vez él antes que yo, pero con toda una escuela de grandes maestros que nos guiaron a él y a mí. En particular quisiera señalar la gran importancia que tuvo la Escuela Jurídica de La Plata, Morelo y en particular Stiglitz padre, el querido Lito, que yo me imagino que hoy tendrá una gran felicidad al ver desde donde sea que él esté que su hijo recibe tan merecido honor. Gabriel ha escrito muchísimas obras sobre el derecho del consumidor, ha sido además un gran luchador en este tema, lo cual se revela también en producciones muy concretas, porque no es solo la actividad académica, sino la participación en la elaboración del texto de la Constitución Nacional. Yo recuerdo cuando se estaba discutiendo en la Convención Constituyente todo el trabajo que él hizo para tratar de que se reconociera la tutela del consumidor, como así finalmente resultó. También su participación en casi todos los proyectos de ley y en particular en este magnífico proyecto de Código de Defensa del Consumidor que actualmente está en trámite parlamentario y que ojalá sea sancionado. También Gabriel colaboró muchísimo y tuvo una gran participación en el Código Civil y Comercial de la Nación, actualmente vigente,
y también tiene una extraordinaria trayectoria internacional, muy particularmente con Brasil, porque Brasil y Argentina hemos comenzado juntos una gran tarea de lograr una identidad cultural latinoamericana, y creo que en esta área del derecho del consumidor, Gabriel ha sido uno de los líderes. Nuestro tema es la protección del consumidor en Internet, las redes sociales y la inteligencia artificial. Cuando comenzamos a hablar de la protección del consumidor en Internet, la primera cuestión es qué tipo de sistema jurídico se aplica. Todos empezamos a conocer hoy los problemas concretos, la casuística que existe en la relación de los consumidores y usuarios en Internet, que es una casuística muy amplia, muy difícil y muy rica. Empieza con los derechos personalísimos. Hoy sabemos que el honor de las personas está totalmente librado a un alto nivel de riesgo en Internet. Cualquier persona hoy puede ser atacada en las redes sociales, puede ser arruinada su vida, puede ser cancelada su actividad muy rápidamente. También tenemos los datos personales. Cualquier chico que hoy comienza su vida dentro de 50 años, cuando llegue a la edad adulta o más adelante y solicite un trabajo, estará condicionado por todos los datos, las películas que vio, los videos que filmó, las páginas que visitó, su historia clínica, sus datos médicos, todo está en Internet y podrá ser censurado en alguna actividad por lo que dijo 20 años antes, o podrá ser que tenga que pagar un seguro más caro por su enfermedad que conocen a través de su historia clínica que está en Internet. También tenemos problemas de discriminación y también tenemos problemas en materia de compraventa y en materia de servicios, responsabilidad civil, de todo. Realmente la casuística en Internet relativa a los derechos del consumidor es amplísima, tan amplia como la que existe en el mundo físico. Y entonces esto plantea el primer problema, es decir, si nosotros tenemos la misma casuística o problemática en la vida física y en la vida digital, ¿qué tipo de legislación se aplica? Aquí tenemos el primer debate, tal vez el más general, que se planteó desde hace varios años. Yo recuerdo que hace muchísimos años escribí sobre esto en Comercio Electrónico, año 2001, y también escribió Claudia Lima Márquez, publicamos juntos un libro en Brasil, y el gran debate era la libertad de expresión que existe en Internet, la idea de que Internet es un mundo absolutamente distinto. Pero eso con los años fue cambiando. Hoy Internet ya no es el reino de la libertad de expresión, sino que es el reino de grupos concentrados que pueden dirigir la acción. Hoy tenemos grandes empresas en Internet que controlan el flujo de información. Es decir, hemos pasado de la plena y absoluta libertad de expresión a una libertad de expresión que también está condicionada, igual que los mercados físicos, por la presencia de grupos de control, como vamos a ver, que plantean problemas regulatorios muy importantes. Pero la gran discusión es si estamos frente a un nuevo derecho o es un derecho que frente a los mismos problemas se aplica la analogía. Es decir, se aplica el derecho vigente a los problemas digitales. La primera tesis de que es un mundo nuevo tiene una antigua historia, tiene cierta analogía con lo que se discutía cuando nace el derecho romano. La idea del límite se aplicaba al espacio físico, al territorio, a la tierra,
mientras que el derecho del mar era un derecho donde no había regulaciones, porque no había limitaciones, no había manera de poner límites, y eso continuó durante casi toda la historia del derecho, porque el derecho se edificó sobre la estatalidad, la noción de Estado, el límite del Estado, y el Estado es un límite físico. Poco a poco se fue trabajando solo en los últimos años sobre el derecho del mar y el derecho del espacio, que eran ámbitos que estaban fuera de la tierra, fuera del espacio físico. Pero cuando nace Internet se dijo, bueno, acá es una analogía, es como si fuera un mundo nuevo y entonces se necesitan categorías nuevas, un derecho absolutamente distinto. Y esto hay ejemplos muy concretos. Por ejemplo, ahora se habla del derecho al olvido como algo nuevo, como un sistema nuevo, mientras que otros dicen, bueno, en realidad el derecho al olvido no tiene nada de nuevo, es solo una acción preventiva en defensa del honor que está prevista en el código. Ya vamos a ver algo más. Pero esta primera idea tiene mucha fuerza todavía y mucho más con la presencia de la inteligencia artificial, donde se habla de un mundo nuevo. Y hay autores, por ejemplo, historiadores, que Niall Ferguson, por ejemplo, señala, que es un historiador inglés, que la analogía más importante de lo que ocurre ahora es con lo que ocurrió con el nacimiento de la imprenta, la era Gutenberg. Cuando nace la imprenta también hubo una enorme revolución tecnológica. Pensemos que nadie leía los libros, o por lo menos solo muy pocos. Y ahí se expandió enormemente y rápidamente y hasta se generó una gran división religiosa y una guerra muy importante religiosa en Europa durante muchísimos años. Pero el derecho terminó siendo aplicado tanto al sistema tecnológico anterior como al nuevo, es decir, se aplicaba el derecho romano con la relectura del medioevo. Entonces, este es un debate importante en la actualidad y yo veo que en realidad lo que está ocurriendo es la aplicación analógica, es decir, no, esta es una teoría, la del derecho nuevo, y la otra teoría es analógica. Como acaba de decir hace muy poco la Unión Europea, lo que es ilícito en el mundo físico es ilícito en Internet. Y esto es lo que se está haciendo en la mayoría de los proyectos que están en curso. Por ejemplo, UNIDROIT, que yo integro el Governing Council, tiene varios proyectos de regulación de inteligencia artificial y contratos, smart contracts, pero en todos los casos uno advierte que intervienen juristas de todo el mundo, pero en general todos utilizan las categorías jurídicas que estamos acostumbrados a maniobrar para las nuevas tecnologías. ¿Qué significa esto de la analogía? Es que en realidad nosotros tenemos los mismos principios y diferentes reglas. Los mismos principios porque más allá de los cambios tecnológicos, los problemas humanos siguen siendo los mismos. El agravio, el insulto, la descalificación es igual si se hace en el mundo físico o si se hace en Internet. Cuando se habla ahora de la cancelación, que es algo realmente grave, porque a alguien se lo puede excluir totalmente del sistema, y hay muchísimos casos hoy en el mundo. Hasta hemos tenido una película que se llama Granizo, donde el autor Francella comete un error y lo excluyen de todos lados. Es un ejemplo más conocido de cancelación. Se lo cancela en su vida y tiene que desaparecer. Eso existía en el derecho romano, el ostracismo, la expulsión. Es decir, estos problemas, por eso empecé con la conflictividad, los supuestos de hecho, los casos son similares. Entonces tenemos los mismos principios. Lo que cambia son las reglas de aplicación, de regulación, porque sí, ahí sí hay particularidades muy concretas.
en el campo de las nuevas tecnologías. Vamos a empezar entonces hablando del sistema jurídico que se aplica al mundo tecnológico, al mundo digital. Dicho esto, el primer modelo es analógico. Segunda cuestión es el sistema jurídico. El sistema jurídico lo tenemos hoy en nuestro país, en el Código Civil y Comercial de la Nación, en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Cuando hablamos de derecho del consumidor, tenemos que empezar por la Constitución. Y la Constitución Nacional actual, con la reforma del año 94, reconoce el derecho del consumidor, y luego también el Código Civil y Comercial de la Nación lo incorpora como sujeto de derecho, lo cual es bien conocido. La Corte Suprema, en varios fallos, ha reconocido la fuente constitucional del derecho del consumidor. Por ejemplo, en el precedente Banco de la Provincia de Buenos Aires, que está publicado en fallos 337-205, página 205, dice: es la Constitución Nacional, en su artículo 42, la fuente directa y esencial del reconocimiento y de la tutela de los derechos usuarios y consumidores, que les concede un carácter ius fundamental. Se trata de los derechos civiles constitucionalizados. El principio protectorio de rango constitucional es el que da origen y fundamenta el derecho del consumidor. Esto es importante porque cuando empezamos con la Constitución se establece una jerarquía en la aplicación. Es decir, el primer problema es definir el sistema. Si decimos que es analógico, se aplica el sistema que ya conocemos. Empezamos por la Constitución, el Código, la Ley de Defensa del Consumidor, las leyes procesales. Es decir, esta es la pirámide jurídica kelseniana. En este sentido, el artículo 1094 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Es decir, nosotros tenemos primero aplicar la Constitución, segundo, el Código Civil y Comercial de la Nación, tercero, toda la aplicación y la interpretación en materia de derecho del consumidor tiene una inclinación hacia la protección por aplicación de este principio protectorio de rango constitucional. Cuando tenemos en claro esto, el principio protectorio de rango constitucional y la jerarquía en la aplicación de normas y en la interpretación, tenemos un criterio claro también en materia hermenéutica, es decir, de interpretación, de aplicación, porque cuando hay colisión de principios, tenemos que dar prioridad al derecho del consumidor. Por ejemplo, en la causa Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, fallos 344, 309 de la Corte Suprema, se dice: quien pretende restringir el derecho ius fundamental, o sea, derecho del consumidor, tiene la obligación de buscar primero los modos alternativos que puedan existir para evitar esa restricción, pues constituye una regla general del sistema que cualquier limitación a los derechos fundamentales debe ponderar el criterio de la menor restricción posible a través del medio más idóneo disponible, para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad perseguida. El argumento del 1713 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto es muy importante porque en todos los conflictos que veremos ahora en Internet siempre hay un juicio de ponderación, siempre hay un conflicto. Entonces, la solución debe ser siempre buscar la alternativa menos lesiva del derecho del consumidor para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad perseguida. Esto es la regla más simple y más clara en materia de interpretación. Cuando vemos esto, que es general
aplicado en Internet, ya tenemos un fallo de la Corte Suprema en la causa de Valeria Massa, publicada en fallos 344-1481, en la cual hay un voto que suscribimos con el doctor Maqueda, que se refiere también en la causa Rodríguez, en la causa Gimbutas, son sentencias de la Corte, donde se dice que proteger los derechos humanos estableciendo criterios que trascienden el caso, cabe recordar que estos principios en modo alguno afectan la libertad de expresión. Por el contrario, reconocen el ámbito de la inviolabilidad de la persona humana, el cual se vería seriamente amenazado frente al funcionamiento de los motores de búsqueda por imagen, que en su ejecución prescindan de los parámetros fijados por los principios constitucionales y las normas que protegen el derecho a la imagen como derivación de la dignidad humana. Este es un buen ejemplo de lo que dijimos anteriormente de aplicación del 1713 del Código Civil y Comercial de la Nación, porque está la libertad de expresión por un lado en Internet y la protección de la imagen y de la inviolabilidad de la persona y la dignidad por el otro. En este balance hay que optar por la alternativa menos lesiva del derecho fundamental, es decir, la protección de la imagen, de modo que no trabe tampoco la libertad de expresión. Esto es en materia de aplicación de la ley y de interpretación en el campo de Internet. Cuando nosotros hablamos del derecho del consumidor en Internet, una gran actividad es la contratación. Y esto también es necesario decir que acá se aplica la analogía, sobre todo porque ya está previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, en un sistema que cuando lo redactamos, deliberadamente quisimos dejar la puerta abierta para este tipo de contratos, porque ya estaba en vigencia el tema. Entonces, el artículo 1105 dice que los contratos celebrados a distancia son aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia. Entonces, acá lo que se hizo fue ampliarlo de manera que entre Internet. Por eso pusimos, dice, entendiéndose por tales los que pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea de las partes contratantes. Es decir, se adoptó un criterio que podríamos denominar negativo, es decir, con la presencia física o sin la presencia física. Porque si decíamos utilizamos un criterio positivo, que es mencionar alguna tecnología, como las tecnologías cambian tan rápidamente, hubiera quedado desactualizado. De manera que todos los contratos que se realizan sin la presencia física, que son todos los que se hacen en Internet, están contemplados en este artículo 1105. Cuando hay contratos, lo primero que está previsto es la noción de información, porque el primer problema que plantea la utilización de la tecnología en la contratación es conocerla. Y entonces hemos dispuesto en el 1107 información sobre los medios electrónicos. Es decir, el derecho a la información en el consumidor es muy conocido, muy trabajado, pero acá se agrega el derecho a conocer no solo sobre el producto o servicio, sino sobre el medio tecnológico. Y entonces se dice que se debe informar sobre el contenido del contrato y demás, pero los datos necesarios para utilizar concretamente o correctamente el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo y para tener absolutamente claro quién asume estos riesgos. Esto es importantísimo porque pensemos nosotros, la población de adultos mayores, que hoy se siente como ajena a la tecnología y la desconoce. Ya con el hecho simple de ir a cobrar un cajero automático, una persona mayor adulta tiene muchos problemas. Entonces la información sobre el medio
es importante y va a ser cada vez mayor. La persona que va a contratar un vuelo o un servicio o cualquier actividad hoy ya se hace todo a través de tecnologías que hay que informar cuáles son sus efectos. Lo mismo pasa con los menores, es decir, con los adolescentes que aceleradamente contratan. Entonces, uno puede llegar a sobreendeudarse simplemente por desconocimiento. Acá el tema del sobreendeudamiento del consumidor, que ha trabajado muy bien Belén Japace, es un tema importante si no hay una información adecuada sobre el medio. Y esto lleva a una modificación importante en la teoría del error, porque nosotros estamos acostumbrados a recibir en nuestra educación histórica el error culpable, es decir, si uno se equivoca es responsable. Pero acá se invierte la carga del riesgo del error. ¿Por qué? Porque hay que informar, y si uno no informa, el error no es culpable. Entonces acá hay una inversión muy importante de la carga del riesgo del error en la utilización del medio. Y creo que hay muchísimos casos ya en los cuales se contrata por error en la utilización del medio. Hay un desconocimiento en el crédito que se contrata, en la utilización de tarjetas de crédito. Bueno, es muy conocido, pero es importante tener en cuenta este dato. Y otro aspecto muy relevante es que tiene que ver con el acceso a justicia, porque en Internet el problema es que destruye, si se quiere, las categorías de espacio-tiempo, es decir, no hay un espacio y no hay un tiempo. No hay un espacio en Internet, está en el mundo digital. Entonces, ¿cuál es la ley aplicable y cuál es el juez que tiene o la jueza que tiene jurisdicción? Nosotros incluimos allí una regulación sobre este problema en el artículo 2654, jurisdicción, dice: la demanda que vencen sobre relaciones de consumo pueden interponerse a elección del consumidor ante los jueces del lugar de celebración del contrato, del cumplimiento de la prestación de servicio, de la entrega de bienes, es decir, una amplia opción de jurisdicción, porque esto es lo que ocurre hoy en día, es decir, alguien entra en una página, compra algo en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y le llega, ¿y dónde se litiga? Entonces puede litigar donde recibe el bien. Y lo mismo la ley aplicable, el artículo 2655 establece el derecho aplicable y también establece una gran cantidad de opciones sobre la publicidad. Por ejemplo, dice: si la conclusión del contrato fue precedida de una obra, de una oferta o de una publicidad o actividad realizada en el estado del domicilio del consumidor y éste ha cumplido en él los actos necesarios para la conclusión del contrato, esto determina la ley aplicable. Entonces, estas dos normas, poco conocidas, son muy importantes. Es decir, se puede litigar donde está el consumidor y con el derecho donde vive el consumidor. También aquí es relevante señalar cuestiones muy concretas de la problematicidad de Internet que están contempladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Una de ellas es el tema de los derechos personalísimos. En general, el artículo 52 y siguiente establecen todos los derechos personalísimos, tradicionalmente conocidos, y en 1710 la prevención. Pero la prevención se aplica no solo en el mundo físico, sino también digital. Por eso, cuando se discutió el derecho al olvido, tuvimos un caso de Negri en la Corte Suprema, realmente aquí no había un planteo basado en estas normas.
porque una persona puede reclamar la solución preventiva porque está en juego su honor, incluso su identidad dinámica, es decir, esto que todos ya hemos trabajado en la doctrina argentina, el modo en el cual uno es conocido, ¿no? Una foto de alguien puesta en un contexto diferente, que eso es hoy muy común, y con la inteligencia artificial es muchísimo más probable. Hoy hay posibilidades de poner a alguien, la imagen de alguien, hablando con la voz natural de él, pero es una creación de inteligencia artificial y le puede destruir su imagen. Entonces aquí hay acciones preventivas de protección de los derechos personalísimos en Internet. Es decir, alguien puede plantear que se detenga esa difusión de una creación de inteligencia artificial, poniendo a una persona hablando de manera que viola su identidad dinámica. Es decir, alguien que toda la vida luchó en favor de los derechos humanos puede ser presentado hablando en contra de los derechos humanos. También plantea problemas hasta diríamos de discriminación o religiosos. Hay imágenes de religiosas que pueden ofender hablando de una manera distinta a lo que era el mensaje original, hablando de manera discriminatoria. Bueno, todo esto hoy es un campo de enorme litigiosidad en todo el mundo, pero nosotros tenemos la posibilidad de, en 1710, la protección de los derechos personalísimos. Incluso es una variante del derecho al olvido. Lo mismo sucede con las redes sociales. Hoy las redes sociales, que sin duda alguna generan un enorme beneficio, también generan daños, como todas las tecnologías, beneficios y daños. El derecho no prohíbe las tecnologías, pero sí regula los efectos adversos. Y aquí en las redes sociales es muy común hoy, por ejemplo, hay muchísimos casos en los cuales hay agresiones entre los niños en las escuelas a través de las redes sociales, agresiones a la mujer por cuestiones de género, a otras categorías vulnerables también. Bueno, esto es muy conocido, la problematicidad es muy amplia, pero nosotros tenemos un artículo de 1770 en el cual se reprodujo el entrometimiento arbitrario en la vida privada, que ya estaba en el Código por la reforma de la Ley 17711 del año 68, pero se amplió y dice: el que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, esto es lo tradicional. Y luego se agregó: o perturba de cualquier modo su intimidad. Es decir, acá también entran las redes sociales, perturbar de cualquier modo la intimidad de alguien. Debe ser obligado a cesar en tales actividades. Y acá tenemos la tutela preventiva en materia de redes sociales. Si antes no cesaron, y a pagar una indemnización que debe fijar el juez de acuerdo con las circunstancias. Además, a pedido del agraviado puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si es procedente para una adecuada reparación. Es decir, que hoy tenemos la posibilidad de una acción preventiva en materia de redes sociales para hacer cesar o una acción reparatoria. Lo mismo sucede en materia de publicidad, que hoy en Internet es realmente masiva, y el 1101, que es un artículo poco aplicado hasta ahora, dice: está prohibida la publicidad. Bueno, en la publicidad hay varios incisos, son 3 tipos de publicidad: la inductiva, la que induce al error al consumidor, la que efectúe comparaciones, y la publicidad comparativa, y la discriminatoria.
Y luego el 1102 dice: los consumidores afectados o quienes resulten legalmente legitimados pueden solicitar al juez la cesación de la publicidad ilícita. Es decir, acá tenemos nuevamente la acción preventiva en materia de publicidad. Y esto es muy importante. Pensemos nosotros los casos dramáticos que estamos viendo en materia de cirugía estética. Y acá tiene mucho que ver la publicidad, que es inductiva. Inducción a modificar el cuerpo humano por modelos estéticos. Yo hace muchos años escribí la tesis mía sobre la responsabilidad médica y ahí introduje un capítulo sobre la medicina modificativa, es decir, no tiene finalidad de curar, sino de modificar. Esto que fue en el año 2000, en el año 2000, antes fue, pasa mucho tiempo, antes del 2000, fue agrandando de una manera impresionante. Hoy la modificación del cuerpo humano es una aspiración generalizada. Entonces podemos modificar cualquier parte. Lo que ocurre es que eso se hace por la enorme publicidad que oculta los riesgos. Por eso nosotros en el código hoy tenemos la regulación de las obligaciones de hacer y una responsabilidad objetiva en el artículo 774 cuando hay una promesa de un resultado aunque no se garantice la eficacia, que es el caso de la medicina modificativa. Pero la publicidad es muy importante, entonces hay pocas acciones, prácticamente no hay, pero es necesario que haya acciones por la enorme publicidad que hay en Internet vinculada a promesas de resultados en materia de cirugía estética. Lo mismo ocurre con muchísimos servicios de todo tipo. Entonces tenemos acá en nuestro país un sistema legal que permite hoy accionar en Internet para la defensa del consumidor, tanto en la tutela de los derechos personalísimos como en la contratación, tanto en las acciones preventivas como la reparación, y también teniendo en cuenta el sistema jurídico aplicable donde está domiciliado el consumidor o donde recibe sus bienes. Es decir, solo falta que tengamos una participación más activa de la ciudadanía en estos temas, porque tal vez no se conocen adecuadamente. Porque lo que se ve es que hay muy poca jurisprudencia en nuestro país sobre este tema, a pesar de que en otros países ya es masivo. Pensemos que el tema de la tecnología hoy es de una enorme preocupación en casi todos los países. Y esta tecnología, básicamente, podemos decir Internet en general, tiene una gran influencia en muchísimos aspectos, en particular no solo en el derecho privado, la protección del consumidor. La protección del consumidor hoy se extiende a la persona humana y la tecnología hoy puede influir no solo en la contratación de los bienes y servicios. Pensemos que hoy el comercio electrónico luego de la pandemia prácticamente es equiparable en muchos países al comercio físico. La compra de bienes y servicios de los consumidores hoy es muy, muy digitalizada. Entonces todas estas normas son aplicables. La protección de los derechos personalísimos es un tema de primer orden en Internet, de primerísimo orden, tanto la tutela de los datos personales, el control relativo a las posibilidades de cancelación de una persona, la afectación de la identidad dinámica, la discriminación. Todos estos temas son muy importantes, pero también lo es la regulación del mercado, que es un tema que en la Argentina no
no ha preocupado demasiado a nadie, pero sí vemos que en el mundo hay una cuestión muy importante, porque lo que decíamos al principio, estamos viendo que hay grandes operadores en Internet, empresas muy grandes, que han desplazado un poco la idea de que Internet es una interacción de una multiplicidad de personas libres que actúan entre sí. Casi todos los autores hoy señalan que esto ya no es así, sino que hay grandes operadores que actúan en Internet que condicionan en gran medida lo que sucede en las redes. Y esto se hace a través de los famosos algoritmos. Los algoritmos tienen una influencia muy relevante en varios campos. Por ejemplo, en materia electoral preocupan porque pueden conducir a las personas a obrar de una determinada manera y a elegir de una determinada manera. Fíjense que todas las elecciones hoy en todo el mundo utilizan en sus campañas las redes sociales, y la digitalización es abrumadora. Y la orientación, el diseño del algoritmo acelera mucho la denominada polarización. La posibilidad de que hoy tiene a través de inteligencia artificial de diseñar algoritmos y que estos algoritmos a su vez sean cada vez más, reúnan una información de volumen que permitan hacer el producto o el servicio cada vez más en función de lo que hace el consumidor, es uno de los problemas importantes. Porque si nosotros vemos una página y luego nos llegan páginas similares, si vemos una película en un streaming y nos llegan luego propuestas similares, o tenemos un grupo de Facebook, y entonces todo esto termina en que cada uno de nosotros vive encerrado en un mundo cada vez más estrecho, donde solo oímos un rebote, un reflejo, por eso se llama echo chambers, un eco de nosotros mismos, y desaparece el espíritu crítico, y entonces somos muy manipulables. Este es un gran desafío de la humanidad en nuestros tiempos. La manipulación de la conducta humana ha llegado a límites muy superiores a los que previeron hace unos años Huxley o bien Orwell, dos autores que Aldous Huxley escribió un libro, una novela que se llamaba Un Mundo Feliz, y Orwell 1984. En ambos se plantea el control social, pero hoy esto ya es abrumadoramente mayor. Nosotros creemos que tomamos decisiones, pero en realidad somos inducidos a obrar de determinada manera. Por eso es que hay regulaciones cada vez más importantes. Solo voy a mencionar la última, el reglamento de la Unión Europea del año 2022, que es un reglamento del Parlamento y del Consejo de octubre del 2022 relativo al mercado único de servicios digitales. Bueno, este es un reglamento amplísimo, muy extenso, tiene muchísimos artículos y una extensísima introducción, pero solo voy a mencionar algunas cuestiones, solo para que vean la importancia que tienen, porque esta es una regulación del mercado, ya no de derecho privado, pero los principales temas son, primero, tratar de que las plataformas no utilicen estos sistemas personalizados, porque realmente son los que terminan eliminando todo el espíritu crítico. Entonces, por ejemplo, se obliga, y algunos ya avanzaron, algunas de estas empresas se adaptaron, anunciando que se va a permitir utilizar la aplicación de cualquiera de los sistemas que ustedes todos conocen, tanto TikTok, Instagram, Facebook, todos tienen estos sistemas, y ya prácticamente los grandes operadores de Internet tienen sistemas en los cuales pueden hacer para cada persona un servicio, un producto o una información.
Entonces, uno de los grandes temas de esta regulación del mercado es que los algoritmos no hagan esto. Es diría yo, una regulación aspiracional, pero por lo menos lo plantea el tema, ¿no? Y algunos de los operadores por lo menos dicen que lo van a hacer. Por ejemplo, muestran los videos en función de lo que son más populares, ¿no? En función del perfil. Entonces, este es un cambio muy importante en la regulación del mercado de servicios digitales. Otro aspecto que tiene también gran trascendencia es la trazabilidad y identidad de los vendedores, de los que ofrecen servicios en Internet. Porque los consumidores están expuestos al fraude porque uno no sabe si el que contrata del otro lado es o no es. Y mucho más con lo que vamos a ver en materia de inteligencia artificial. Es muy compleja hoy la situación porque uno contrata, pero no hay manera de saber si el que ofrece el servicio es o no es. Hay marcas muy conocidas, yo supongo que todos tienen en mente que alguna vez compraron un libro, alguna prenda o algún viaje a través de alguno de los grandes operadores de comercio electrónico, que sin duda son empresas serias, pero hay otras que no lo son o son imitaciones. Y entonces, a veces, y estas imitaciones pueden ser perfectas hoy con la inteligencia artificial. Entonces hay todo un gran debate acá sobre esto, y una de las líneas regulatorias de la Unión Europea es la trazabilidad, es decir, comprobar la identidad de los vendedores para poder perseguir actividades ilegales. En cuanto a la publicidad, también se prohibirán diversas prácticas, por ejemplo, los patrones ocultos, los dark patterns, que intentan manipular a los usuarios con un diseño tramposo de la web. También establecen la posibilidad de auditorías constantes sobre los servicios digitales. Todo esto con la idea de darle más seguridad, trazabilidad de quienes están ofreciendo servicios en Internet. Este es un problema de regulación del mercado, como también existe la regulación del mercado físico. Cuando hablamos de regulación del mercado, también Internet plantea, y sobre todo la inteligencia artificial, un problema muy importante de derechos de autor, porque hoy no sabemos si el autor es el autor. Y por ejemplo, hay producciones hechas por inteligencia artificial. Tal vez, por ejemplo, esta semana pasada se conoció que en el museo de uno de los grandes museos de Nueva York tienen un proyecto donde todas las pinturas están puestas en un sistema de inteligencia artificial que crea nuevas pinturas. Entonces, ¿esto tiene derechos de autor o no? Habrán visto también que hubo una gran huelga de artistas de Hollywood porque no los necesitan. Entonces, esta regulación de derechos autorales ha comenzado a ejercer una presión, es decir, y a quitarle los incentivos. Es decir, acá se dice, por ejemplo, que las creaciones por la Internet, por la inteligencia artificial generativa, no generan derechos autorales. Entonces, porque el derecho de autor en realidad es un incentivo. Cuando uno tiene una patente gana dinero, pero si no tiene la patente no hay incentivos para producirlo. Entonces, por este es un camino. Y también se regula la responsabilidad de los prestadores intermediarios, es decir, una norma, muy extensa, muy importante, pero no lo podemos leer y trabajar extensamente, pero sí creo que como mención es relevante para que entendamos que la protección del consumidor
no solo es del derecho privado, sino de la regulación del mercado. Es algo que en el Código Civil y Comercial de la Nación está también así concebido, porque hablamos de la comunicabilidad de principios. Entonces se dice que el abuso de posición dominante que está en el título introductorio es algo que debe ser regulado en derecho público, porque si hay abuso de posición dominante, que es lo que esta regulación de servicios digitales pretende eliminar, el abuso de posición dominante, hay más abuso del consumidor, entonces habrá más litigiosidad y habrá más cláusulas abusivas. Pero si hay más competencia en el mercado, hay menos abuso. Entonces, esta comunicabilidad de principios entre lo público y lo privado es muy importante para que entendamos cuál es la protección más eficaz. Que en el Código Civil y Comercial está planteado así, para que exista una comunicabilidad de principios. Entonces, esperemos que se regule también el mercado de servicios digitales como lo está haciendo la Unión Europea. Y finalmente, el tema de la inteligencia artificial, que de por sí ya es un enorme desafío, que plantea una multiplicidad de facetas, pero para decirlo del modo más simple, creo que hay dos modos de ver o dos ámbitos en inteligencia artificial. Uno es la capacidad que tiene un sistema de generar información y de trabajarla en un volumen muchísimo más importante que el cerebro humano. En este campo la inteligencia artificial ya está muy avanzada, entonces hoy sabemos que el volumen de información que puede manejar un sistema de inteligencia artificial es mucho más de lo que nosotros podemos hacer, y esto ya se ve masivamente. Empezamos a verlo con por ejemplo, las enciclopedias. Ya hoy son grandes volúmenes, muchos de ellos trabajados con inteligencia artificial. Esto tiene un gran impacto en todos los ámbitos, principalmente en el campo laboral. Pero lo que más problematicidad está generando es otro ámbito de la inteligencia artificial, que es la autogenerativa, es decir, o inteligencia artificial generativa. Porque a medida que la inteligencia artificial puede producir, supongamos que hay un cerebro tecnológicamente creado que tiene un volumen de información muy importante, esto puede producir un desplazamiento laboral porque trabaja mejor que cualquiera de nosotros. Este ya es un problema social muy importante en el mundo actual. Pero si además aprende de todo eso y genera nueva información, ya tenemos otro nivel. A esto se le denomina inteligencia artificial generativa, que es lo que nos está desafiando, y por eso hubo un gran manifiesto de muchos científicos hablando de que esto genera una amenaza existencial a la humanidad. ¿Por qué? Primero, hay dos aspectos que es importante tener en cuenta. Primero, es una inteligencia artificial que se automejora recursivamente, es decir, va mejorando y va creando. Tal vez el primer llamado de atención fue hace muchos años, cuando un sistema de inteligencia artificial le gana, jugando al ajedrez, a uno de los grandes maestros del ajedrez, y después hicieron lo mismo con el ajedrez chino, el Mo, el Weibo, que también ganó el sistema de inteligencia artificial, pero hoy ya es un campo enorme esto. Y lo segundo es que este sistema de inteligencia artificial va creando un mundo no humano, humanidad sin humanos. Por ejemplo, nosotros podemos ver hoy una persona hablando en un idioma. Por ejemplo, a mí me podrían ver hablando en chino,
y diciendo barbaridades y no soy yo. Esto es muy fácil de hacer hoy en inteligencia artificial. O pueden escuchar la voz de un líder religioso diciendo lo contrario o cometiendo errores, o un líder político o cualquier persona común, un familiar. Entonces, el punto es, no estamos seguros de que lo que vemos es verdad. Y esto es un quiebre fenomenal en la civilización humana. Pensemos que esto ya lo vio Platón hace muchísimos años y hoy tal vez lo más citado en este tema es Platón, porque Platón escribió sus diálogos, uno se llama La República, y en ese de La República él plantea que hay un grupo de personas que están en una caverna y en la caverna van mirando una serie de imágenes y creen que eso es la realidad, pero no es la realidad, es un reflejo de lo que pasa atrás de ellos. ¿Qué se dice ahora? Bueno, nosotros estamos mirando el celular todo el tiempo y es como que estamos en la caverna platónica, porque todo lo que vemos es lo que pasa en el celular y no sabemos si esta es la verdad o la verdad es lo que está atrás. Muy probablemente la verdad es lo que está atrás y no lo que está en el celular, pero lo que vemos es lo que está en el celular y llegamos al punto en el cual no estamos seguros de que lo que vemos es verdad. ¿Tiene algún significado esto? Y sí, es tremendo el significado, porque pensemos qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial generativa. ¿Puede jugar al ajedrez? Sí. ¿Puede escribir un texto de periodismo? Sí. ¿Puede escribir un texto jurídico? También. ¿Puede escribir un libro? También. Piensen ustedes que aparece un libro de Lorenzetti diciendo lo contrario de lo que dijo antes, o de cualquier autor. ¿Puede escribir música? Sí, ya hay música. Y esto ha planteado grandes debates. Canciones escritas no solo ahora, sino de músicos fallecidos, de Beethoven, por ejemplo. ¿Puede imitar voces humanas falsamente? Sí, hacerlas exactamente igual. Entonces, si nosotros nos llaman por teléfono o tenemos un mensaje en el celular, vamos a tener que verificar si es cierto o no que es nuestro hijo o un pariente el que mandó el mensaje. No sabemos si es verdad o no. ¿Puede hacer contratos? Sí, puede escribirlos, puede escribir demandas. ¿Puede desarrollar relaciones? También puede desarrollar. La Internet de las cosas, como se denomina la inteligencia artificial de las cosas, puede hacer que un auto se maneje solo. Sí, hay autos manejados por inteligencia artificial y esto es un fenómeno que está en expansión. Autos que no necesitan del conductor. ¿Quién es el responsable? Hay casas que se manejan solas también. La inteligencia artificial puede manejar toda la casa. Y esto, acá en Buenos Aires, una obra de teatro que es interesante verla, con Adrián Suar y Peretti, en el cual Adrián Suar vive en una casa que se pone en una pared y dice: necesito que me perfumes, y lo perfuma. Es una casa automatizada. Esto ya es una realidad en países de alto nivel de ingresos. ¿Puede convencernos a quién votar? Sí, también puede convencernos a quién votar. Y esto es algo que en el mundo actual es un enorme debate. Puede hacer que un candidato identifique exactamente cuál es nuestra preocupación y nos diga lo que nosotros necesitamos creer para votarlo. ¿Puede convencernos para comprar algo? Y sí, ya lo hacen. Ya lo hacen. Casi todo lo que nosotros compramos y hacemos, lo hacemos porque
nos inducen. ¿Por qué ahora todo el mundo se hace tatuajes? Y antes nadie se hacía tatuajes. Bueno, puede explotar nuestras debilidades y entonces, con la explotación de nuestras debilidades, inducirnos a comprar. Puede llegar a destruir toda la industria del marketing, porque directamente induce sobre la persona. Puede aconsejarnos. Esto es algo notable, porque si nosotros pensamos, hace muchísimos años, las personas iban a la iglesia a que el sacerdote los aconseje, después la gente empezó a ir al psicólogo, pero ahora consulta a un chat, a un sistema de inteligencia artificial, y puede ser algo que sustituya al sacerdote y al psicólogo, y es un gran debate porque ¿qué puede decir un sistema de inteligencia artificial? Ya con esta experiencia del chat que todos conocen, hay muchísima gente que le empieza a preguntar cosas para tomar decisiones, lo cual es realmente problemático. Las aplicaciones que nosotros vemos en los celulares son todas aplicaciones que gradualmente se están transformando a través del uso de inteligencia artificial y nos dicen qué hacer y qué no hacer. Hay un libro que se llama El Todo, escrito por David Ayers, que es un libro muy interesante que, al modo de lo de Huxley, por supuesto no es Huxley, pero plantea una sociedad en la cual todo está dirigido por las aplicaciones. Entonces están hablando unas personas y dicen, bueno, ahora tengo que hacer 15 minutos de gimnasia porque me lo recuerda la aplicación. Tengo que caminar 10 pasos, y así la vida regulada por las aplicaciones del celular. Y la sociedad regulada por las aplicaciones del celular. Puede crearnos realidades también. Por ejemplo, hay un debate sobre el dinero. El dinero hoy, yo insisto que hay que usar siempre el efectivo, porque el efectivo permite que las personas tengan conciencia de lo que gastan. La digitalización del dinero, el primer problema que produce es la idea del sobreendeudamiento del consumidor, porque nadie sabe lo que gasta. No hay conciencia de que uno pone acá el celular y se gastó 10.000 pesos, 20.000 pesos, 100.000 pesos. Otra cosa es contarlo y hay conciencia del gasto. Esto es algo que está cambiando, pero además, si el dinero es una creación digital, también puede ser modificado y podemos llegar a un sistema en el cual no está claro qué es lo que estamos haciendo. Y ya hubo varios fraudes bancarios enormes en la bolsa con dinero digitalizado y la manipulación de tendencias en el mercado a través de la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué, si la inteligencia artificial puede hacer todo esto, puede generar todo esto, puede intervenir en el lenguaje? Y todo lo que nosotros tenemos en la civilización, que significa progreso, es a través del lenguaje. La cooperación humana es a través del lenguaje. Y todo lo que tenemos es creación del lenguaje. Hay muy pocas creaciones que sean realmente físicas. Nosotros tenemos marcas en las cuales creemos más que en la religión, pero no son nada, son creaciones culturales. Los derechos humanos son creaciones culturales. Todo este debate lo plantean muchos filósofos, tal vez más conocido en Argentina es Harari, pero casi todos hoy están planteando este tema, es decir, si el lenguaje es el instrumento de la cooperación humana y todo lo que nosotros tenemos es creación del lenguaje, y ese lenguaje puede ser modificado por la inteligencia artificial, ahí hay una amenaza existencial
y por eso es que todos los grandes científicos están advirtiendo que esto no puede seguir así, porque el riesgo es tremendo. Pensemos que nosotros tenemos movimientos políticos en el mundo, la democracia, basada en un relato. Es decir, ¿por qué la gente se moviliza? ¿Por qué vota? ¿Por qué hay grandes cambios sociales? Es un relato, y ese relato es lenguaje humano, pero hoy lo puede hacer la inteligencia artificial y convencernos de otra cosa totalmente diferente, con argumentos totalmente diferentes. Entonces, la vida de los usuarios y consumidores en un mundo donde haya inteligencia artificial generativa sin límite alguno es altamente peligrosa, y por eso, fíjense, tan peligroso es el tema que lo que se está planteando es que esto es similar a la energía nuclear. Cuando se creó la energía nuclear, los países advirtieron que era tan importante la amenaza para la existencia humana que hubo que regularla, y está regulada, y fue uno de los acuerdos globales que se hizo en plena Guerra Fría. Es decir, había una guerra, pero se pusieron de acuerdo en la amenaza nuclear. Lo que hoy se plantea es que globalmente existe un acuerdo para regular la inteligencia artificial del mismo modo que la amenaza nuclear. Es decir, entonces estamos ante un gran desafío. Como todos los desafíos, puede conducir a la más absoluta pasividad y la más profunda depresión, o bien ser el motivo de una gran movilización humana detrás de un ideal, que es reconquistar lo típicamente humano. Yo hace poco di una conferencia sobre el ambiente humano. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, desde hace 50 años, que fue la conferencia de Estocolmo, a hablar de la influencia humana sobre la naturaleza. Y ahora, creo, por eso hablamos de la protección del ambiente. Cuando se habla del ambiente, se habla del ambiente natural. Pero ahora creo que hay que abrir un capítulo para la protección del ambiente humano, porque también la acción humana ha creado una inteligencia que actúa sobre lo humano. Estamos asistiendo a la creación de un humano falsamente humano. Entonces esto también está creando una gran movilización a nivel mundial, y por eso es importante que todos tomemos conciencia de la magnitud que tenemos, del desafío que tenemos por delante para proteger no solo los consumidores y usuarios actuales, sino también las generaciones futuras, que son las que más van a vivir este tema. Muchas gracias. Área de especialización, lo que sería paralelamente el estudio del derecho del consumidor como si fuera un tratado, a través de todos los temas de fondo y de implementación, con una visión teórico-práctica, la intención de un análisis profundo de la actualidad de este tema, a través de los desarrollos doctrinarios, jurisprudenciales, legislativos, no solo a nivel nacional, sino también provincial, y en particular de las provincias que resulten en función de los inscriptos que tengamos. También derecho comparado con algunos profesores universitarios de los más importantes del mundo, de otros países. Y además de esa calidad en la selección de los temas y en el modo en que vamos a desarrollarlo, hemos buscado los mejores expositores del país. Todos quienes están a cargo de las cátedras de Derecho del Consumidor en las diversas universidades nacionales del país, no solo de Mar del Plata y La Plata, que somos los directores, sino también
por supuesto, de la UBA, muchas otras universidades nacionales de la provincia de Buenos Aires y todo el resto del país. Y por supuesto, todos los tratadistas, todos los doctrinarios del derecho del consumidor. Yo ahora me voy a detener apenas 5 minutos en explicitar con algunos títulos y algunos nombres lo que estoy diciendo a nivel de los temas y los profesores que van a estar a cargo de esta carrera de especialización, y después seguramente Leo, Fernando y los demás organizadores se ocuparán de señalar algunos otros aspectos relativos a las modalidades del desarrollo de la carrera, las cargas horarias, etc. Por ejemplo, en materia de temáticas, nosotros lo separamos en 4 grandes grupos. Un primer grupo sería la parte general del derecho del consumidor, que si ustedes piensan en la ley 24240, serían los artículos 1 a 3, y en el Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos 1092 y siguientes, en particular hasta el 1094. Pero por supuesto también lo relativo a la consagración constitucional en el artículo 42. Todo esto es lo que llamaríamos la parte general del derecho del consumidor, que tiene que ver con el ámbito de aplicación de la ley, cuáles son las relaciones de consumo, casos en que se considera consumidor y proveedor, casos dudosos, jurisprudencia sobre el particular, extensión de la relación de consumo a algunas hipótesis particulares en las que existen algunas dudas en la ciencia jurídica, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, etcétera, etcétera. Esa parte general, que sería una suerte de primer cuatrimestre, se ensambla con la primera de las temáticas, que es la de prácticas comerciales, donde se comprende no solo lo que se denomina prácticas abusivas específicamente, sino también lo relativo al deber de información y a la publicidad comercial, que tienen impacto, por supuesto, en las relaciones de consumo. Esa sería una primera parte del derecho del consumidor y prácticas comerciales. La segunda parte, que es otro cuatrimestre, lo dedicamos íntegramente a la protección contractual. Una parte general de contratos, donde se analiza, por supuesto, todo lo que en materia de defensa del consumidor tiene tanta trascendencia en la práctica, tanto en los ámbitos administrativo como judicial, el tema de contratación por adhesión, cláusulas abusivas, contratación a distancia, contratación electrónica, plataformas o entornos digitales, y también, por supuesto, otras cuestiones del derecho del consumidor que no regula la ley 24240, pero sí el Código Civil y Comercial de la Nación, como contratos conexos y otras figuras generales del derecho contractual con enorme impacto en las relaciones de consumo. Y luego, la segunda parte de este módulo de contratos se refiere a contratos de consumo en particular, no solo a aquellas regulaciones específicas del Código Civil y Comercial de la Nación, por ejemplo, en materia de contratos bancarios, sino también otras contrataciones en particular que están reguladas fuera de la ley 24240 o del propio Código Civil y Comercial de la Nación, como puede ser tarjetas de crédito, medicina prepaga, incluso servicios públicos domiciliarios, entre otros. El tercer módulo, que sería ya un tercer cuatrimestre, ya en un segundo año de la carrera, es el relativo a la responsabilidad civil por daños al consumidor y usuario. O sea, todo lo atinente a la teoría general de la responsabilidad civil y aspectos específicos de la responsabilidad en las relaciones de consumo, que tienen que ver con algunas cuestiones que son muy particulares del derecho del consumidor, los riesgos de desarrollo, la prevención como función de la responsabilidad civil, los daños punitivos, la indemnización en sede administrativa, o sea, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la teoría general de la responsabilidad civil, pero con alguna regulación específica en el derecho del consumidor, y por supuesto lo que ocurre también en torno a responsabilidades especiales
vinculadas a las relaciones de consumo, como podrían ser la propia responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos, por ejemplo, cuando se trata de hipótesis en la que está en juego la relación de consumo, ejemplo, un accidente ferroviario, o de concesionarios viales, entre otras situaciones. Y el cuarto y último módulo es el vinculado a la implementación, o sea, las herramientas concretas, instrumentales, tanto administrativas como judiciales, para hacer valer los derechos de los consumidores a través de los procedimientos administrativos y sus distintas situaciones, la denuncia, la conciliación, las sanciones, etc. Por el lado de los procesos administrativos, por el lado del acceso a la justicia, todo lo que ustedes conocen, tanto en cuanto a los procesos individuales como colectivos, la legitimación activa, la cosa juzgada, la prueba, la celeridad de los procedimientos y su simplificación, entre otras cuestiones reguladas en la Ley 24.240, artículos 52 a 54, y en algunas leyes provinciales, como sería en la provincia de Buenos Aires, la 13.133, Código de Implementación, y en otras provincias lo mismo, por ejemplo en San Juan, leyes especiales de otras provincias. Así que esto es muy completo, ahí es donde nos metemos también en las cuestiones locales. Analizamos todo lo atinente a la defensa del consumidor en las jurisdicciones que interesen a los inscriptos en la carrera de especialización. Y si tenemos inscriptos de todas las provincias, hablaremos sobre el proceso administrativo y el acceso a la justicia en todas las provincias argentinas. Y en cuanto a expositores, no quiero olvidarme de ninguno, pero bueno, en la publicidad que hacemos sobre la carrera de especialización, ahí figuran muchos de ellos, empezando por los marplatenses, que son brillantes, la verdad. Esta facultad y este colegio de abogados son cuna y escuela de un grupo de juristas muy jóvenes que se dedican al derecho del consumidor. Ustedes los conocen muy bien. Y tenemos gente de otras universidades de la provincia, como los bahienses, Uguaciarri, algunos que somos de La Plata. Tenemos, por supuesto, santafesinos de lujo, como Gonzalo Soso de la Universidad Nacional del Litoral, y de Rosario muchísimos, como Hernández, Frustagli, las profesoras Trivisono y Arias. Tenemos cordobeses de lujo, como Ósola, Pizarro, Vallespinos, Márquez, Garcino, tucumanos, que es otra gran escuela, como Japaces, Ayán, entre otros. Verdaderamente es un elenco federal que en principio son los componentes del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor, que es la doctrina más importante que en nuestro país existe y que incluso nos representa a nivel internacional en la Asociación Internacional de Derecho del Consumidor. Sebastián Baroselli de Buenos Aires, Walter Krieger también. En fin, me olvido seguramente de algunos, pero verdaderamente son los mejores. También Alejo Chamatrópulos, todos los que han escrito obras importantes sobre el derecho del consumidor van a estar presentes. Bueno, esto a los efectos de justificar una calidad de excelencia que nos propusimos desde el primer minuto porque son postulados que compartimos con las excelentes instituciones organizadoras, con los demás que ejecutamos esta carrera de especialización, y entendemos que esa excelencia se concreta a través de tener representantes de la mejor doctrina y de las universidades, los mejores profesores, muchos magistrados, y los temas más actuales, más profundos, necesarios, las partes generales y las partes especiales, el enfoque teórico y práctico, de manera tal que verdaderamente podemos garantizar que va a ser un éxito desde el punto de vista académico y universitario. Leo, no sé si con estas primeras expresiones alcanza para introducirnos en un ambiente académico que tanto nos apasiona y que lo prometemos y lo vamos
a cumplir tanto como si fuera una obligación de resultado. La asumimos como una obligación de resultado. Y estamos obviamente vedados por la materia de publicitar engañosamente, así que por muchos motivos lo vamos a cumplir.